Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy nos quedamos en casa, bueno, en casa como quien dice, porque en casa, Andy, hay muchísimo talento. Y Rafa Liñán y yo, Tere Rodríguez, charlamos con Nerea Cristófalo, tecnóloga alimentaria de Andy. Y charlamos sobre un tema de muchísima relevancia siempre, pero especialmente en los tiempos que corren, la manipulación de alimentos en restaurantes. Pero antes de nada, recordarte, como siempre, que este episodio está patrocinado por Intowin, empresa creadora de soluciones tecnológicas e innovadoras que resuelven los retos de digitalización, productividad, eficacia y seguridad alimentaria del sector Horeca y creadora también de nuestro asistente digital Andy. Para conocer mejor la gran labor que el equipo de Intowin lleva a cabo a nivel nacional e internacional, te invitamos a visitar su página web www.intowin.io. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti, te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Bueno, hola, Nerea, Rafa. Hola. ¿Qué tal Buenas. ¿Qué tal estamos todo el mundo? Muy bienvenidos a los Andy Talks. ¿Rafa? Bien, bien, con muchas ganas de este episodio con Nerea, Exacto. parte del equipo de Andy, pero con mucho por contar el día de hoy. Exacto. Una cosa, Rafa, yo antes de nada, y aunque sea con 2 días de retraso, oficialmente aquí delante de todo el mundo quiero darte unas felicitaciones, las mejores felicitaciones que puedo darte desde los 20.000 kilómetros de distancia que nos mantienen. Pero eso es, felicidades, Rafa. Gracias, que hace poco fue mi cumpleaños, pues te Sí, lo agradezco. nada. Aprovechemos este encuentro. Muchas gracias. Exacto. Y Nerea, nada, pues súper feliz de poder charlar contigo hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo personalmente a mí me encantaría conocerte, pasar muchísimo tiempo escuchando tu historia, que seguro que es fascinante, pero sabes que tenemos 2 minutitos, 3 para conocer a nuestros invitados, porque hay tanto de lo que hablar y ya te digo que el tiempo pasa volando. O sea que si puedes, nos puedes resumir en 2 o 3 minutitos quién es Nerea Cristófalo y cuál es tu papel en Andy. Sí, bueno, soy argentina, tengo 28 años. Siempre tuve un poco de la familia dispersa en todo el mundo. Me interesó los alimentos siempre, desde la nutrición, la calidad. Entonces decidí estudiar ciencias y tecnologías en alimentos. Durante mi estudio tuve la posibilidad de trabajar en lo que es la restauración y en pequeñas industrias. Allí es donde adquirí muchísimos conocimientos, puse en práctica también la teoría y también pude crecer bastante en el ámbito de calidad. Vi la necesidad de digitalizar y muy curiosa empecé a estudiar programación. Ajá. Y es allí donde conocí a Andy. Y que creo que llamé la atención también de Rafa de decir, vaya, calidad y programación, qué combo. Claro. Sí. O sea que combinaste un poco tus 2 talentos, ¿no? Los alimentos ya desde toda la vida y la programación. Sí, es Sí, que yo exacto. cuando conocí a Nerea, antes de que trabajara en Andy con nosotros, claro, digo, oye, qué bicho más raro, una persona tecnóloga de alimentos apasionada que se veía por ese mundo de la alimentación y además con unos pocos conocimientos de programación, ¿no? ¿Esto cómo es? Sí. Y nada, a raíz de ahí, pues nos conocimos y se incorporó
al equipo como Digital Food Safety Specialist, y eres la especialista en seguridad alimentaria digital y quien está con nuestros clientes ayudándoles a que saquen el máximo provecho de Andy. Sí. Y fantástico. Vale, vale. Bueno, pues ahora que has mencionado el título ese tan fantástico en inglés, vamos a aclarar un poco términos, si os parece. Primero, ¿qué es la manipulación de alimentos? Luego, ¿qué es la ciencia, ¿no? Detrás, supongo, la tecnología detrás, ¿qué es la tecnología alimentaria? Y luego explícanos un poco ese título, ¿no? ¿Qué haces tú cuando entras a un restaurante? ¿Cuál es tu labor intentando aplicar Andy con ese gran título que tienes? ¿Cómo lo haces? Bueno, en mi parte, que hago que utilicen Andy en completo, Sí. los restaurantes tienen distintos controles que se deben registrar, y todos esos registros que se realizan actualmente en papel los digitalizamos en Andy. Y si hay modificaciones para mejorar esos registros y ese control, también se realizan. Uh-huh. ¿Qué es la manipulación correcta de los alimentos? Es decir, el equipo de cocina, que está en contacto directo con los alimentos desde que lo recibe hasta la venta, debe prestar atención en distintos puntos, porque son puntos críticos. Pueden llevar a enfermedades o a repercutir en la salud del consumidor. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, cuando recibimos la mercancía, debemos controlar que la temperatura es adecuada, que el packaging es correcto, es decir, que el alimento esté entero. Uh-huh. Luego, en el almacenamiento, también controlar las temperaturas. Si es refrigerado, va a ir en la cámara de refrigerados, congelados, sí, a la congelación. El almacenamiento en seco, que todo esté rotulado, cerrado. Sí. Luego, cuando vamos a elaborar el alimento, tener siempre en cuenta la higiene personal, los buenos hábitos, sí, que la vestimenta esté completa y también esté limpia. Si tenemos alguna enfermedad o algún síntoma, mejor no asistir, avisar. Claro. Exacto. Claro, claro. Muy relevante en estos días, ¿verdad, Nerea? En estos días con la pandemia todos estos temas pasan a ser mucho más relevantes de lo que ya eran. Pero, a ver, estamos hablando de estos puntos críticos que son muy, muy importantes, y yo estoy intentando imaginarte a ti llegando al restaurante o llegando con Rafa, los dos, al restaurante para aplicar Andy. ¿Cómo funciona? ¿Hacéis una auditoría de esa manipulación de alimentos en el restaurante o en la cadena de restaurantes? ¿Cómo funciona el proceso normalmente? Bueno, pues, a ver, los restaurantes tienen unas obligaciones, ¿no?, que ya están siguiendo. Antes de incorporar Andy, todos estos aspectos de buenas prácticas de manipulación de alimentos ya se deben de seguir, y los autocontroles que hay que realizar ya los están haciendo. Lo que pasa es que los están haciendo en papel. Vale. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponía Nerea, ¿no? El control de la recepción, uno de los primeros pasos en la manipulación de alimentos, se suele hacer con un registro, ¿no, Nerea? Que es un chequear de el packaging está correcto, sí o no, la temperatura del camión que viene, sí o no, ¿no? ¿Eso no es más o menos esos puntos los que se validan? Exacto. Y si la mercancía, el producto, no cumple con las condiciones, se realiza la devolución del producto. No se debe aceptar. Sí. Claro, Sí. eso al final es el procedimiento. Nosotros cuando nosotros lo que aportamos con Andy, ¿no?, y el trabajo que hacemos es digitalizar todos esos procesos, ¿no? Y llevarlos al digital para que esa información no se quede en papeles, que después acaban perdidos por el restaurante, sino que, digamos, están en la nube, se pueden controlar desde cualquier lado. Ese es
el trabajo que hacemos, ¿no? Vale, vale. Yo creo que, perdona, pero creo que os he interrumpido un poco, sobre todo Nerea, cuando estaba hablando de los puntos críticos. ¿Podemos volver un poco a esos puntos críticos? Porque creo que son muy importantes. Rafa acaba de hablar ya de esa llegada, ¿no?, al almacén de los alimentos y tal. Vamos a ver qué otros puntos críticos, si podemos, aunque sea rápidamente. Sí. ¿Sí? Sí, algo muy importante es la contaminación cruzada. Claro. Tener mucha atención cuando manipulo alimentos crudos y cocinados, utilizar distintas tablas, distintos utensilios, lavar, no solo lavar con agua, sino que también desinfectar cada vez que cambio de alimento. Es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de manipular. Sí. Al igual que la cocción. La cocción es muy importante, Claro. una cocción completa del alimento, tomar la temperatura en el centro. Sí. De hecho, esto, sí, aquí con Nerea hoy vamos a repasar un montón de puntos que seguramente en próximos episodios vamos a entrar más en profundidad. Claro. Y claro, no quiero dejar pasar, ¿no?, que Nerea ha comentado, oye, no es lo mismo lavar y desinfectar, ¿no? Pues hay gente que no sabe la diferencia o que hay que explicarla, ¿no? Entonces, yo ahí me gustaría preguntarle a Nerea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? ¿Qué significa Sí. cada una de las cosas? Sí, sí. Sí, limpiar es sacar a grosso modo la suciedad visible. Ajá. Y desinfectar es ya actuar con agentes químicos y agua, tanto en el suelo como en el producto. Vale. Vale. Estupendo. Entonces, otro de los puntos críticos también, Nerea, sería, supongo, cuando pasamos de la cocción, el plato ya está hecho, hasta la entrega hacia el cliente. ¿Me equivoco? ¿Es ese otro punto crítico de la seguridad alimentaria? Exacto, tanto en el punto de venta como delivery. Hay pautas a seguir para que el alimento no se contamine, que esté bien cubierto, que la cadena de frío o también la temperatura del alimento caliente no se pierda. También el delivery debe de tener buenas prácticas, tanto en la caja donde lleva el alimento como en sus manos. Ya. Sí. Porque yo aquí decimos, bueno, hay que hacer esas buenas prácticas, ¿no? Es decir, Sí. hay que realizarlas. Pero ¿qué pasa si no lo haces, ¿no? Para entender cuáles son el peligro. Exacto, Sí, eso iba a preguntar. Sí. ahí está, ¿no? Es decir, ¿de qué peligros hablamos, Nerea? Es decir, ¿qué puede pasar, no? Sí. Bueno, peligros, cuando hablamos de peligro, es decir que hay sustancias o cuerpos extraños en el alimento. Algunos se ven y otros no. Por ejemplo, no se van a ver si hay microorganismos, si hay bacterias, parásitos, si hay una contaminación química por algún producto, por una mala manipulación. Ya. O también aquellos peligros físicos, que puede ser un cabello, un pedacito de plástico que accidentalmente llegó al alimento. Claro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar una enfermedad en el consumidor o una lesión. Y además que esa persona no vuelva más a comer a tu restaurante o también la mala fama, digamos. Claro, sí, efectivamente. Aparte de las consecuencias de salud para esa persona, también tenemos la reputación, pero también posibles repercusiones legales, ¿verdad? O sea, hay todo un conjunto de repercusiones que hay que tener en cuenta, que son muy importantes. ¿Vosotros creéis, Rafa, tú hablabas de que cuando vosotros llegáis para digitalizar estas prácticas, la mayoría de la gente ya está pasando, ya está implementando estas prácticas, ¿verdad? ¿Es así? ¿La mayoría de la gente ya las aplica y las sigue a rajatabla? Bueno, a ver, nosotros trabajamos con muchos perfiles de clientes, entonces nos vienen muchas, que está muy bien, nos vienen restaurantes que están por abrirse
Entonces, eso es la verdad que lo primero que tienen que hacer es ir a expertos, ¿no? de seguridad alimentario. Hay consultoras de seguridad alimentaria. De hecho, nosotros colaboramos con varias y lo recomendamos según la zona de donde nos llamen. Pero el primer punto es ese, ¿no? Entonces, esos tienen que implantarlo porque además también viene una auditoría cuando se abre un restaurante. Claro. Y hay que hacerlo. Después, los restaurantes que ya están en funcionamiento, pues bueno, nos encontramos que la realidad es que todo esto es muy tedioso también de controlar, ¿no? Es decir, Claro. Si no me equivoco, y aquí a lo mejor Nerea me apoya con eso, es decir, la ley, ¿no? Lo que dice es que todas estas buenas prácticas y todas estas, digamos, acciones que hay que tomar, para asegurarse que se toman, hay que hacer lo que se le llama unos autocontroles, ¿verdad? Exacto. Sí. Uno, en los restaurantes, tengan o no personal de calidad, puede ser un responsable, puede llevar a cabo un autocontrol, es decir, ¿cómo funciona mi restaurante? ¿Qué cumplo? ¿Qué no cumplo? ¿En qué punto tengo que mejorar? Ya. Entonces, se puede establecer una serie de procedimientos y preguntas para guiarte, para guiar si tengo que mejorar en algún punto, si estoy fallando. Ya. Y estos autocontroles son muy constantes. Me imagino que hay tantos puntos críticos que hay Claro. que, ¿verdad? Claro, por ejemplo, las temperaturas de almacenamiento, ¿no? De los alimentos, ese es un punto crítico, con lo cual el autocontrol que está definido es que cada día pues hay que registrar las temperaturas de todos los equipos que haya en cocina para comprobar que están bien. Eso es un punto de control, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta que me decías, Tere, de si los restaurantes cómo están, cuando vamos, que nos encontramos, la realidad es que si nos encontramos restaurantes que lo hacen todo, porque son, digamos, dan ejemplo en la restauración de que hay que seguir las normas. Ahora, lo que es más tedioso es rellenar toda esa documentación, ¿no? Entonces, yo diría que no hay restaurante que no se preocupe de que la temperatura esté correcta, que no se preocupe de que la recepción de alimentos esté bien, es decir, todos si hay un alimento que es incorrecto lo devuelven, es decir, todo eso se hace. Lo que es más tedioso es rellenar todo ese papeleo para ese autocontrol, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que simplificar, porque es muy tedioso y hay que hacerlo porque te puede venir una inspección y te puede reclamar, ¿no? Exigirte que se hacen esos autocontroles. Entonces, nos encontramos que sí que se hace, pero a veces lo que se nos olvida es el autocontrol, ¿no? El escribir que lo hemos hecho. Claro. Y siempre volvemos un poco a lo mismo. Cuando utilizas una herramienta como Andy, un asistente digital como Andy, acabas ahorrando una cantidad de tiempo y acabas ahorrándote errores humanos que pasan, ¿no? Hablamos de ello la semana pasada con el etiquetado, con Álvaro Verdejo. ¿Tenemos alguna idea más o menos de lo que puede llegar a ahorrar la implementación de Andy en este tipo, o sea, en lo que hace referencia a la seguridad alimentaria, en todos estos controles que se tienen que hacer en un restaurante? Bueno, yo creo que, sí, ya que tenemos a Nerea, Sí. Nerea ha vivido la experiencia de registrar en papel todas esas cosas, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues no sé, Nerea, decir, ¿tú qué ¿Cuánto tiempo problemas crees? veías por el hecho de tomar esos autocontroles en papel, ¿no? Es decir, la realidad del empleado que está allí tomando esos registros. Sí, la realidad es que hay días con muchísima producción, que tener que rellenar tantos papeles, ir a ver los lotes, la pérdida de tiempo, termina muchas veces, es lamentable, pero termina no haciéndose al día siguiente que tengo un poquito más de tiempo. Sí. Pasa que un poco el autocontrol se pierde, porque digo, bueno, la cámara sé que funciona, no voy a ir a verla. Entonces voy a anotar porque estoy apresurado, voy a anotar que funciona. Claro, sí. Sí. Entonces, cuando tienes una herramienta como Andy,
Un poco Bueno, lo vas con decía. el móvil, claro, vas Exacto, con el dispositivo y a la vez que chequeas ya lo tomas rápido, ¿no? Y claro, es claro, más claro, rápido, no es tan engorroso y no nos pasa eso que comentaba Nerea, que es, bueno, ya lo haré mañana o ya lo haré en el... exacto, porque no debe de ser así, no, no, el autocontrol hay que hacerlo en el momento que se realiza, ¿no? Y rellenarlo cuando se realiza. claro. Y eso, es así. Entonces, principalmente es un ahorro de tiempo para el empleado y es un tiempo que puede dedicar a otras cosas o asegurarse que todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Claro, Y y sí, sí, Rafa, y Nerea, y a nivel de restauración organizada, estamos hablando de muchísimos restaurantes conectados de alguna manera, ¿no? A nivel de seguridad alimentaria. claro, Una herramienta como Andy ayuda también a facilitar esa conexión y a que todo funcione bien en todos los restaurantes, que haya consistencia de sistemas, etcétera. Sí, yo creo que lo principal es brindar alimentos seguros, Ujú, que no, que no impacten la salud del consumidor. Además, que ujú. sean seguros, sean nutritivos. Poder confiar, voy a este restaurante y confío que se realizan las buenas prácticas. claro. Sí, sí. Ujú, sí. Creo que eso es esencial y para conseguir esto se deben realizar los registros de autocontrol. Ya. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Al final, si le damos a los responsables de calidad de las organizaciones, ¿no? Al final, en un restaurante independiente, quien se preocupa de todo esto no es el propietario que está encima y porque tiene una estructura más pequeña, pero en grupos de restaurante ya comienzan a existir las figuras de los responsables de calidad y seguridad alimentaria. ujú. Entonces, hay que facilitar herramientas para que ellos puedan saber en todo momento, en tiempo real, si se están realizando los autocontroles, ¿no? Entonces, Ya. el hecho de hacerlo en papel, ahí a lo mejor Nerea tiene anécdotas, ¿no? De a lo mejor tenerlos que enviar por email al final del turno, tener que hacer fotos y enviarlas por WhatsApp, ¿no? Es decir, no pasan estas cosas Sí, cuando está en papel. exacto. Cuando está en papel puede ser que debas escanear cada registro y Sí. pensemos que tal vez son 10 hojas, escanear 10 hojas y más sumados a los albaranes Oh, también. y sumadas a la cantidad de trabajo que ya se tiene en un restaurante o una cadena de restaurantes, una locura, desde luego. O sea que sí, Claro. sí, entiendo que tu labor es muy importante y que además que un asistente digital como Andy puede ayudar muchísimo. Pero hablando de eso también, yo creo que teníamos que traer el tema también, teníamos que hablar del tema de la pandemia, porque yo quería preguntaros si la pandemia está complicando todavía más todos esos controles, autocontroles que los restaurantes tienen que hacer. Nerea. Bueno, sí, se tomaron medidas sí, restrictivas Sí. con respecto a la pandemia y lavado de manos. Parece que Ujú. algo que es tan sencillo, pero a veces no se cumple. Es decir, Sí. toco un alimento cocido, luego voy a seguir picando el alimento crudo que estoy haciendo y no me lavé las manos. Ya. Al igual que me toco la nariz, me toco los ojos y estoy manipulando alimentos. Hay que Ujú. lavarse las manos. Creo que se hace Sí. mucho hincapié en el lavado de manos. Ujú. Sí, fundamental, desde luego. Sí, 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 Sí. sí. No sé, Rafa, vosotros a nivel de volumen de ventas, por ejemplo, habéis visto mucho más interés en herramientas como Andy a raíz de esa necesidad, ¿no? De tener la seguridad alimentaria mucho más bien estructurada o mucho más, de manera mucho más efectiva en el restaurante. Sí, en relación a la pandemia, Sí, realmente hay que decir que la restauración, la manipulación de alimentos de siempre ya es muy exigente, ¿no? Con todos los sí. procedimientos que hay que seguir y los autocontroles. Ujú. Tiene unos procedimientos realmente que yo cuando empecé a descubrirlos
todavía me dio muchísima más confianza ir a los restaurantes. Digo, ¿Sí? madre mía, qué bien que lo hacen, cuánto control, es increíble, ¿no? Y ahora que Sí. tenemos la suerte de verlo en muchísimas marcas y restaurantes, y qué bien lo hacen, la verdad bueno, que te da una confianza enorme. Con la pandemia lo que pasó es que se incrementaron un poco las periodicidades, ¿no? Es decir, lo que Ujú. comentaba Nerea, lavado de manos. Pues hay que hacerlo en unos momentos concretos de la manipulación, pero hay, digamos, restaurantes que también tienen la obligación de hacerlo cada X tiempo, hay que lavarse las manos, Ya, independientemente de lo que estés haciendo. Oye, cada media hora hay que hacer un lavado de manos, independientemente de que ya te las hayas lavado en otros procedimientos. sí. Y la limpieza cuando todavía no sabíamos el virus, cómo podía afectar a los alimentos, ¿no? o a las superficies, pues Ujú. se incrementó. La limpieza de los baños de los clientes también Sí. se incrementó las veces. Ujú. Eh, pero ya como partíamos de algo muy exigente, que genera mucha confianza, yo creo que el sector tampoco ha visto muchísimo cambio, ¿no? Más allá de llevar las mascarillas o realizar Ya. controles de temperatura con los empleados, Ujú. creo que no ha habido mucho cambio. Ahora, lo que sí que ha Ya. habido interés es por parte de las centrales, por parte de los propietarios, de poder controlar eso, ¿no? Porque durante la pandemia se tuvieron que implantar muchísimos cambios en poco tiempo, Ujú. formar a mucha gente en poco tiempo. Sí. Entonces, cuando tienes una herramienta que te permite añadir una tarea en el checklist de cosas diarias y guiarte en lo que tienes que hacer, y eso digamos, lo mandas a todos los restaurantes y de repente están siguiendo un procedimiento en los Claro. 15, 30 o 100 o 300 restaurantes que tenga tu marca, la verdad que eso ayuda muchísimo, ¿no? Lo hace Claro. mucho más ágil. Entonces, Claro, claro, sí que hemos claro. visto interés por la parte de poder controlar más lo que se hace y poder facilitar herramientas para poder formar a los empleados más rápido. Vale, vale, estupendo. Rafa, Nerea, no os lo vais a creer, pero ya llevamos casi media hora charlando de un tema interesantísimo y muy, muy importante y relevante, ¿eh? Pero consejo final, ¿qué es lo que le diríais, sobre todo Nerea, experta en tecnología alimentaria, qué le dirías a los hosteleros y hosteleras que nos están escuchando? ¿Cuál es el punto clave que queremos que se lleven hoy en los Andy Talks? Punto clave es la formación al equipo, formar en las buenas prácticas, en la Sí. importancia que tienen ellas, tanto en el alimento como en la salud del Ujú. consumidor. Sí. Y también conocer a los proveedores, Ujú. Qué conocer a bien. los Sí. proveedores que cumplan con lo que tienen que cumplir, tanto temperatura como documentación. Ujú. Creo Sí, que es esencial y es brindar alimentos seguros. desde luego, sí, muy, muy importante. Desde luego. Como tú bien has dicho antes, Rafa, aquí tenemos para cada pregunta que le hemos hecho a Nerea, tenemos para un montón de episodios. O Sí, sea, sí, sí. Yo ¿verdad? creo que hoy hablar con Nerea nos ha abierto la mente, ¿no? De que Sí, hay muchos temas, la formación a los muchos. equipos, el Exacto. almacenamiento de alimentos, la manipulación de los mismos, peligros, y son temas que Sí. podríamos dedicar episodios completos. Pues venga, venga, Y vamos a hacerlo. vamos a hacerlo, vamos a traer invitados a hablar con ellos. Seguro que Sí, también volveremos a contar con con Nerea para Nerea, desde profundizar en luego, algún tema. desde Em, luego. pero hay muchísimo, muchísimo por hablar. Sí, 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 pero no se escapa Nerea sin decirnos antes cuál es su plato favorito. Mi plato favorito es, Sí, desde hace muchísimo, desde que era pequeña, los tallarines con brócoli. los Con tallarines con brócoli. brócoli. Desde Sí, pequeña, además, ¿te gustaba el brócoli de pequeña? sí. Cada ¡Wow! cumpleaños les pedía a mi mamá que cocine sus tallarines con brócoli. No me digas, qué cosa. Sí, Curiosa. Increíble, increíble. ¿Y sigues haciéndolo, imagino, para ocasiones especiales, tal vez? sí.
Sí. Bueno, que ahora estoy un poco lejos de mi madre, pero cuando la veo, que hace poco vino de visitas, tuve la oportunidad de comer sus tallarines, porque trato de replicarlos y no salen exactamente igual. Sí, es que Es las difícil. recetas de mamá son especiales. Esa es otra historia que a mí personalmente me encantaría conocer, Nerea. Ojalá tuviésemos más tiempo. Me gustaría conocer tu viaje, tu aventura, ¿no? Desde Argentina para España. Me lo cuentas otro día. Pero ahora de momento, Rafa, yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Si os parece bien, simplemente Sí. recordar a todas las personas que nos escuchan o que nos ven en YouTube que por favor que nos sigan en Instagram, que nos sigan en LinkedIn, pues para no perderse ninguno de los episodios de los Andy Talks y sobre todo también pediros que compartáis, ¿no?, la información que creamos porque que creamos, subjuntivo, que creamos porque lo hacemos con muchísimo cariño para todos vosotros, nuestros compañeros y compañeras de profesión. Os vamos a dejar, como siempre, nuestros enlaces en las notas del videocast y en el blog de Andy. Y nada, ya está. Así cerramos otro episodio. Muchísimas gracias a Nerea por estar aquí con nosotros hoy. Y nada, ha sido un placer. Cerramos episodio número 4 de los Andy Talks. Gracias, Nerea. Gracias, Rafa. Hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.